En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y creó árboles que den sus frutos con semillas. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, todo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Regresando a casa. Creo yo que la violencia en la sociedad, donde hemos visto tristemente episodios que trascienden lo normal, porque te dice, bueno, que un matrimonio se pelee, pastor, es normal, que un hijo, que un hermano con otro se peleen, es normal, un vecino con otro. Dentro de ciertos rangos puede ser normal y que pasó siempre. Porque algunos dicen lo que pasa es que los medios de comunicación, pero los medios de comunicación hoy se han de alguna manera multiplicado, porque están las redes, pero los medios de comunicación hace años que están. Yo de niño existía la radio, después un poquito más grande la televisión, y bueno, es decir, los diarios siempre existieron, ahora casi que se lee todo por internet, pero, por ejemplo, yo miraba a la vecina orilla, ese partido tan hablado, tan aplazado como la final de la Libertadores, que se hubo que aplazar porque por violencia. Y todos dicen, bueno, pero violencia de algunos, de unos pocos. Bien, tal vez sea cierto, pero que la violencia está instalada, no cabe duda. La forma de los arrebatos, la forma de los robos, entendemos que no es lo mismo que hace unos años. Entendemos que hay esa presentación, tal vez en el mundo entero, y nosotros, porque te dice, pastor, en ciertos lugares hay guerra y se viven matando, en otros lugares. Bien, el ser humano siempre peleó desde el principio. Tenemos desde Abel y Caín, ahí ya se arrancó la violencia y creo yo no paró más. Te dice, bueno, tiempos más, tiempos menos, el ser humano ha ido de cierta manera en ciclos de paz, ciclos de violencia, ciclos de grandes guerras, y por ahí vamos. Pero yo quiero tocar algunos temas que a mí me parece que se ha dado demasiado énfasis en estos tiempos. Ayer estuvimos también conversando un poquito acerca de estas cosas y hoy lo vamos a explayar un poco más, que tiene que ver con el hombre y la mujer moderno, aquellos que hoy nos ha tocado vivir en este tiempo, que a veces no sabemos bien cómo manejarnos, pero que esta sensación que todos tenemos hoy, creo yo, no nos gusta. No nos gusta tener miedo, no nos gusta salir de noche y estar como mirando para todas partes. Ni le hablo si usted va a una ciudad grande. Creo yo que a nadie, ¿verdad?, le gusta tener miedo y estar pensando cuando sale si cerró la puerta del fondo, la ventana del fondo, si quedó todo bien. Creo que a nadie le gusta. Nadie le gusta andar con un dinerito porque cobró, porque hizo algún negocio en el bolsillo y ir con miedo. Creo que a nadie le gusta, ¿no? La idea es que podamos vivir de alguna forma y de alguna manera, ¿verdad?, entendiendo estos procesos y estos tiempos. Entonces acá en 2 Timoteo capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Timoteo es un pastor joven, discípulo del apóstol Pablo, al cual él amaba mucho, y que en este caso le dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parece medio raro, ¿no? Usted dice, ¿cómo acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo? Bueno, ahora vamos a ir entendiendo. Trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, ¿qué? Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No menciona al padre, no sabemos si era muerto, qué pasó, si se había ido, pero sí Pablo resalta acá dos generaciones, la abuela y la madre, que fueron influyentes en la vida de este joven, de un joven pastor, de un joven que se hace cargo de una congregación. Y van a haber varios consejos, que hoy no sé, creo que no los vamos a tocar porque me quiero referir a otra cosa, pero no puedo pasar por alto este detalle, porque qué importancia fue la incidencia que tuvo esta abuela y esta madre. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque sobre la mitad, sobre las 3/4 partes de la prédica, vamos a hablar mucho de cómo la iglesia debe influir en la sociedad, cómo influyó y qué pasa hoy, Entonces, es importante que usted retenga estos detalles, por lo cual te aconsejo, fíjese, le dice el apóstol a su discípulo, a su hijo espiritual, a su joven amado, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives, como diciendo, está el don, pero hay que motivarlo, hay que avivarlo. Dice, porque no nos ha dado, y esto acá es muy importante que usted que ponga atención, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios. Primero está hablando el don de Dios que está en ti, el don de Dios que está en ti, apelando no a la sabiduría de ese joven, no a la juventud, porque en algún momento dice, nadie tenga en poco tu juventud. También le da varios consejos, cómo comportarse delante de los mayores, con los ancianos, con los demás jóvenes, etc. Pero en este caso, él está hablando del don de Dios. Y también es importante que este detalle ustedes lo retengan, el don de Dios. Y luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que de poder. Y luego dice, de amor, y agrega de dominio propio. Y acá es importante que usted piense en esto, la mente. De aquí que viene un pensar seguro, dominio propio, un pensar seguro. La palabra indica buen juicio, modelos de pensamientos disciplinados, Vaya poniendo atención a todo esto que es muy importante. Y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. La habilidad de entender y hacer, o tomar, diríamos nosotros, en nuestro vocabulario más popular, tomar decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y autodisciplina. Te retenga todos estos detalles, porque ahora vamos a ir hablando de estos tiempos y cómo yo interpreto estos ciclos. Yo he estado hablando con algunos pastores, porque en esta vuelta a la Biblia, de estar mirando estos últimos meses, con los ojos, porque yo le voy a ser muy honesto, la Biblia yo siempre la vi como palabra de Dios, y en mi historia, en mis 40 y tantos años que tengo con el Señor, siempre la tomé, siempre desde el principio, la tomé como la palabra concreta de Dios, indiscutible, infalible, o sea, sin poner ningún tipo de obstáculo, sino leyéndola porque desde el principio creí que la Biblia era especial, que era la palabra de Dios. Nunca argumenté contra eso, porque lo creí, lo entendí y en fin, y he estudiado mucho sobre estos temas. Ahora, en este tiempo he puesto atención a algunas cosas. Yo siempre prediqué y dije que la Biblia es actual, siempre lo dije. Siempre dije y creí que la Biblia no pasa de moda. Y usted sabe que tiene el primer libro que se escribió de la Biblia. Algunos hablan de Job, otros hablan de Génesis, pero vamos a hablar del Génesis. Tiene ya 3.500 a 3.600 años de antigüedad. Estamos hablando de 3.600 años. Dice, pastor, pero claro, en la historia de la humanidad, en la historia del planeta y en la historia del universo es ayer.
pero en la historia reciente es mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces yo creo, hermanos, que alguien pueda decir, bueno, pero si el Génesis se escribió hace 3600 años, está desactualizado. Sería un libro que hoy, ¿para qué leerlo? Pero me ha asombrado, y estoy hablando de los últimos meses, que estoy leyendo y me parece que como que pegó un salto en la distancia el escritor bíblico y está relatando lo que acontece hoy día. Y yo miro 30, 40 años atrás y veo que algo pasó desde el siglo pasado, el siglo XVIII, XIX, o el XIX, el XX. ¿Qué pasó? ¿Y por qué volvimos ahora? Cuando usted mira con los ojos o los lentes de hoy y mira la Biblia, está relatando situaciones de violencia, situaciones de la familia, situaciones económicas, situaciones religiosas, situaciones que tienen que ver nación contra nación. Y usted dice, pero esto es hoy. Pero esto es hoy. ¿Pero qué pasó desde hace 30, 40 años? Cuando la generación que hoy somos cincuentones largos, sesentones, setentones, éramos niños. Usted dice, hubo algo que cambió, pero la Biblia está relatando desde 2000, 3000. Es decir, el libro más cerca nuestro tiene 2400 años. Escrito por Juan en el año 100, tiene casi 2000 años, ¿no? Estamos bien en los números, ¿no? Yo estaba pensando en el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento tiene, sí, 2400 años afuera. Pero el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, fue escrito en el año 100 aproximadamente por Juan. Entonces el año 100, estamos en el 2020 menos 100, estamos hablando de 1900 y tantos años, tiene el último libro de la Biblia. Estamos a distancia de 1900 años. Pero cuando usted lee los evangelios, cuando usted lee las cartas de Pablo, cuando usted lee esto que estamos leyendo acá, que Pablo le da el consejo a ese joven, es como que hoy un padre le da el consejo al hijo, hoy con la realidad que nosotros vivimos. Entonces, pensando en todo esto, digo, bueno, ¿qué pasó? Y me remito a la historia. Y la historia reciente, podíamos ir a la primera iglesia, a la persecución, a la época oscura de la iglesia, seguir los años que tienen que ver con el quinto siglo, el siglo X, pero vayamos en un salto a la Reforma, vayamos en un salto a cuando las personas angustiadas, desesperadas por un contexto político religioso que no daba respuesta a las necesidades concretas de los seres humanos, de la familia. Acuérdese que luego viene la revolución industrial, el gran desarrollo del capital, donde hubo la explotación. Ya venía de atrás lo que sería la esclavitud, con esa lucha racial tremenda, peleando por esa discriminación, la separación de clases, todo eso que aparece con el advenimiento del progreso de las fábricas, de las construcciones, de las megaconstrucciones y del desarrollo de las naciones. Ya dejaron de ser las aldeas, los pueblos, para ser las metrópolis, las grandes ciudades, con sus grandes puentes, grandes rascacielos. Todo eso que usted ya sabe, que no precisa que yo se lo explique, pero eso aparece en estos últimos años. Pero hubo algo que junto con eso hubo un despertar espiritual. Y fueron de algunas personas que recibieron simultáneamente, por eso le hablaba de ciclo, reciben simultáneamente algo especial de Dios, porque si no en ese tiempo la raza humana se hubiera destruido. Y para frenar esa destrucción, Dios tiene que habilitar a algunas personas y le da como un sentir especial, una visitación especial. Y esas personas reaccionaron y empezaron a predicar de una manera que no se había escuchado antes, en esos tiempos. Porque obviamente en la época de Jesús se predicaba así, en la época del libro de los Hechos se predicaba así. Pero ¿qué estaba haciendo que esa gente cambiara una sociedad tan enfrentada?
el rico con el pobre, el que venía del campo porque ya no le estaba dando la producción a las grandes fábricas, a ganar sueldos de hambre y a trabajar muchísimas horas, 15, 20 horas, y dejando su vida por esos pequeños centavos que les daban, enriqueciendo a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo aquella gente? Y era predicar el evangelio del comienzo, el evangelio de Dios, el amor de Dios, esa visión que Dios tenía para el ser humano, de la familia, de la sociedad, de los pueblos, de las naciones. Cuando arrancan a predicar, provocan un gran avivamiento. Y ese avivamiento fue conocido desde Inglaterra, desde Finlandia, desde Suecia. Fue conocido como aquellos grandes misioneros que se van al África, al Asia y vienen a América con esa visión, con ese fervor, con esas ganas y sobre todas las cosas con un gran temor de Dios y queriendo obedecer a Dios. Pero ¿qué ha pasado hoy? No hace más de 30, 40 años hubo otras revoluciones. Terminaron las guerras. Usted sabe que las guerras también consigo trajeron grandes adelantos porque la exigencia que había de la guerra trajo adelanto tecnológico, adelanto en la aviación, en los barcos, en la navegación. Todo eso es parte de esa gran desgracia. Obviamente nadie quiere la guerra, pero eso trajo un gran desarrollo. Luego hubo la recomposición de las naciones. Aparecieron después de los años 50 la reconstrucción de Alemania, de casi toda Europa, luego haber quedado un desastre impresionante. La reconstrucción de Japón y de tantos otros países. Nosotros acá de bigote para arriba, porque estamos exportando el famoso corned beef y después para que luego alguien comiendo apenas un poquito se pudiera alimentar, porque eran tiempos muy, muy complicados, el tiempo de la guerra. Nadie estaba plantando, nadie estaba produciendo porque estaba todo el mundo en la guerra. Y nosotros estábamos como de alguna manera felices porque hablábamos de la Suiza de América. Pero ¿qué pasó en estos tiempos? Vinieron los tiempos donde algunas personas muy inteligentes apelaron a algo que se llama la emoción. Y yo estuve investigando porque usted y yo hemos escuchado lo que se llama inteligencia emocional hoy por hoy. Y estuve investigando, ahí aparece un tal Daniel Goleman, que es un psicólogo y escritor, también periodista norteamericano, que por los años 95 va a escribir ese libro se hace famoso, se va a distribuir por varias cosas, por varias naciones, y él habla no solo de la inteligencia cognitiva, esa que ya venía siendo desarrollada por los griegos, los grandes sabios, todo eso, sino que él ahora le agrega esta parte que no se hablaba, que era la inteligencia emocional. Ahora dice, ¿qué tendrá que ver lo que usted leyó con inteligencia emocional? Porque justamente este hombre desarrolla en su trabajo que los seres humanos deben apelar a las emociones, pero con control. Tienen que ser sabios en el momento de tomar decisiones. Entonces hubo varios estudios. Estudiaron algunos muchachos y dijeron, bueno, estos son los más excelentes en cuanto a lo intelectual. Y hacían sus test, daban un test muy elevado, eran personas muy inteligentes. Pero a largo plazo, como era un estudio de mucho tiempo, a largo plazo otros eran los que tenían éxito, los que terminaban una carrera, los que tenían empresa, los que tenían cargos gerenciales. Entonces decían, ¿cuál es la diferencia entre estos y aquellos? Y estos eran los más inteligentes. Entonces ahí aparecen otros temas y estaban descubriendo que para el éxito era necesario tener tan solo el 20% de coeficiente intelectual, pero había otro porcentaje, el 80% tenía que ver con la inteligencia emocional. Y ahí aparece la capacidad de motivarse a sí mismo, perseverar a pesar de las frustraciones, controlar impulsos, regular los propios estados de ánimos, controlar la angustia,
empatizar y confiar en los demás. Básicamente estos eran como 6 puntos claves para aquellos que iban adelante, que tenían éxito, que salían adelante, que tenían cargos de importante en las empresas. No eran los más inteligentes, eran aquellos que podían tener ese dominio. Acá Pablo hablaba dominio propio. Aquí hablábamos nosotros, la palabra indica buen juicio, modelo de pensamiento disciplinado, la habilidad de entender y tomar decisiones correctas. Incluye cualidades de autocontrol y autodisciplina. Pablo le estaba hablando hace 2000 años a este joven de estas cosas. 2000 años. Y yo no sé si Goleman es vivo, si no le diríamos, señor Goleman, gracias por su información que nos trajo del año 95, pero aquellos que leen la Biblia sabían de estos temas. Ahora usted dice, ¿por qué la iglesia? Yo estaba en un congreso y alguien trajo datos muy impresionantes que de verdad golpearon mi corazón. Ellos hablaron de hace más de 100 años, y nace en Inglaterra la iglesia metodista. Y nace en este avivamiento que yo le contaba luego de la Reforma, luego de pasar esas crisis espirituales de las naciones, luego de pasar las crisis que tienen que ver con la evolución de la economía, bueno, todo eso que ya le conté, todas esas revoluciones que vinieron. Ahora aparece una revolución espiritual. Pero sabe, decía con los datos estadísticos, este pastor, que tan solo un 1,5 de la población eran los cristianos que estaban llevando adelante la obra de Dios. Pero el impacto que produjeron a nivel social fue tan grande que perduró por más de 100 años, que nos alcanzó hasta cerca de nosotros. Y por eso digo cerca, no a hoy, a cerca de nosotros. Dice, estos cristianos fueron los primeros en poner escuelas públicas, en poner lo que nosotros llamamos policlínicas, pero le hablo como un aporte a la sociedad, no como un negocio, sino estaba al lado de la iglesia, la escuela, la policlínica. Habían desarrollos acerca de la familia, eran los que luego estaban cuidando a los huérfanos, aquellos que habían quedado como frutos de todos esos desastres que tenían que ver con las diferencias económicas y los que pasaban hambre y las viudas. Empezaron a atender los indigentes, porque de luego quedó mucha gente que no conseguía trabajo en la fábrica, quedaba en la calle, y la iglesia empezó a atender a esa gente. Entonces estaba diciendo este hombre que los porcentajes que tenía la iglesia, pero lo que afectó a la sociedad de aquel entonces fue impactante. De verdad se hablaba, de verdad se entendía la función de la iglesia. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy la iglesia latinoamericana, excepto la nuestra en Uruguay, pero acá hablan de 10%, 15%, no sé cuánto es. Y somos de las que tenemos menos. Brasil 40%. No sé cuántos millones, bueno, cerca de 80 millones de cristianos. Guatemala más del 50%. Hay ciudades que tienen casi el 100%. Me decía alguien, en Paraguay hay una ciudad casi el 100% de cristianos. Y que además es muy curioso andar en esa ciudad. Me contaba gente que ha ido, que es cerca de la capital. Son misioneros que vinieron de Europa, parecido a lo que aquí serían los valdenses, fueron por el lado de las lecherías, tienen todo el sistema como acá nosotros conocemos como la firma Claldi, bueno, allí es otra firma, y así empezaron. Dice, es tan gracioso, dice, porque vos vas a buscar una cerveza en el pueblo y no hay. Dice, vas a ir a los hospitales y hay poca gente enferma porque la gente se cuida mucho, o sea, come bien, o sea, como deberíamos comer todos. Dice, vas a la comisaría y hay 1 o 2 policías que están allí conversando, las cárceles están vacías. Dice, es sumamente, no sé, es como una cosa muy rara andar en esa ciudad. Casi el 100% de cristianos, porque el que va y obviamente no es cristiano no se adapta, eso se va. Pero ahí hay una ciudad fundada por misioneros, luego se expandió. Bueno, alguno busca un vicio, no encuentra. No va a encontrar un cigarrillo, no va a encontrar, como le dicen los muchachos, un porro, no va a encontrar nada de eso. Y estamos acá cerca, no estoy hablando allá ni en Japón, estamos hablando acá cerca. Pero
Pero la realidad más al norte, o sea, más a Centroamérica, es impresionante. Ahora usted me dice, ¿por qué la iglesia no está afectando, siendo que hace más de un siglo el 1,5% había hecho un impacto en la sociedad y ahora tenemos iglesias, pero que tienen miles? Usted sabe, yo he estado en Guatemala, una iglesia con 15.000 miembros, no más, de 20, 30.000 miembros, pero la iglesia hoy tiene 15.000 miembros. Hay iglesias que hoy ya son las mega iglesias. En Colombia, en Guatemala, en Costa Rica. En Colombia hay una iglesia que ha asistido el presidente con senadores y diputados, porque obviamente allí es de alto impacto. Es como una gran construcción de lo que nosotros conocemos acá, las grandes hectáreas comerciales, los grandes comercios ¿cómo es que se llaman? Los supermercados, esos internacionales o multinacionales que usted ve y tienen estacionamiento no sé para cuántos miles de autos. Porque también la gente ha progresado. Entonces va la familia y van en 3 autos cada familia, que va el esposo, a veces como cambios de horarios de trabajo, la esposa después va en otro auto, va el hijo en otro auto. Entonces hay estacionamiento para varios miles. Ahora, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y yo ya se lo voy a decir porque se me va el tiempo y si no voy a quedar sin lo principal del mensaje. La diferencia, al igual que esa iglesia, yo no estoy en contra de las mega iglesias porque a mí me encantaría en 33 tener una mega iglesia, porque le voy a ser sincero y honesto. Usted dice, pastor, entonces usted quiere una iglesia chiquita, siempre chiquita. No, a mí me encantaría tener una iglesia grande, claro que sí, no le voy a mentir. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esas iglesias no están afectando? Porque están respondiendo, al igual que la sociedad, al yo del hombre y de la mujer, a ese sentimiento, vos sos importante. ¿Sabe cuál es el espíritu hoy de nuestro mundo? Yo voy a hablar del planeta, pero voy a hablar del mundo conocido, el que usted conoce, que yo conozco. Todos nosotros tenemos, y yo señalo hacia el centro porque es ahí donde la mayoría concordamos que está como el centro de comando. Obviamente el cerebro es el centro de comando, pero vamos a hablar como nuestro pecho, donde estaría ahí el trono de gobierno. Entonces, ¿quién gobierna nuestras vidas? Nos han hecho énfasis que nosotros somos los más importantes. Por eso aparecieron esas multinacionales, por eso aparecieron los grandes áreas, creo que le dicen ahora, ¿no? Comerciales. ¿Por qué aparecieron? Porque cuando usted entra a esos lugares, usted se minimiza, pero lo hacen sentir importante. Y lo único que estamos haciendo nosotros es dejando hasta el último centésimo que tenemos. Porque hay una filosofía comercial en esas grandes áreas, es que todo el mundo que va deje hasta lo último que lleva. Y yo me he descubierto muchas veces que entro y estoy pensando, che, ¿cuánto es que traje plata para ver qué comprar? Porque, y yo mismo me doy cuenta que caigo en la trampa de ellos, sabiendo de cómo funciona. Porque usted entra ahí, hermano, ni le digo si entró por 1 kilo de yerba y 2 leches, usted todo, también eso está estudiado. Alguien me comentaba que usted va a cualquier supermercado del mundo y la leche, el pan, ese tipo de cosas no está, cuando usted entra está ahí al lado de la caja. No, al lado de la caja están todos los vicios, todo lo que nos hace mal está ahí. Bueno, ¿dónde está la leche, el pan? Está del otro lado. Usted tiene que atravesar todito el supermercado para llegar allá. Y mientras va, le va hablando las góndolas. Y usted va mirando y dice, justito lo que necesitaba. Ni le habla si pasa por la ropa, por los zapatos, por donde pase. Porque usted dice, voy por acá, voy por allá. También inventaron que la familia vaya, porque dijeron así, como la familia termina a las 7 de trabajar generalmente, llegan del liceo, la escuela, no sé qué lindo que la familia vaya junta a comprar. Es una trampa, porque al ir juntos aparecen los niños más pequeños, se le antoja esto y todo. Entonces usted va a comprar 2, 3 cosas y viene, ¿y qué hizo? Vació el bolsillo, vació la billetera o vació la tarjeta. Porque esa es la filosofía. Pero usted qué bien que se siente. Tiene estacionamiento, bien iluminado,
y le dicen todavía, ¿sabés por qué tenemos estacionamiento? Porque vos sos importante. Yo recuerdo de aquí cerquita, nomás a más de 100 o cerca de 100 kilómetros, una empresa de estas grandes áreas, como se dice, comerciales, pagaron 5 veces más lo que valía una casa, porque ahí la derrumbaron para hacer estacionamiento. Yo decía, ¿cuánto salió ese estacionamiento? ¿Pero para qué? Para que la gente diga, no, yo voy allá porque allá puedo ir en auto. Al boliche de la esquina tengo que ir caminando. Si usted observa, los precios no son tan diferentes. Yo eso he aprendido a mi esposa. Ella dice que hay algunas ofertas. También eso está la trampa. Le ponen la oferta, pero al lado le ponen... Bueno, podríamos hablar mucho rato de esto, pero yo no tengo más tiempo y quiero ir a la esencia de lo que estoy hablando. Muy bien. Entonces, el mundo moderno le ha dicho al ser humano, ahí donde está el trono, ¿quién gobierna? Y tú. ¿Cuál era la filosofía de Jesucristo? ¿Qué vino a predicar Cristo? No soy yo el que hablo de parte de Dios. De Dios vengo y a Dios voy, pero quiero que ustedes conozcan a Dios. Cuando vienen los apóstoles que habían entendido cómo funcionaba esto, había que desplazar el yo y colocar a Cristo. Lo que muchos no entendían y siguen sin entender cómo funciona este asunto. Y creen que ser cristiano es ir el domingo a una reunión, estar allí, dar un donativo, portarse bien durante la semana, y pensaron que eso es ser cristiano. Cuando ser cristiano era matar el yo, porque literalmente moría. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿De quién? De aquel que dio su vida por mí. O sea, de Jesús. ¿Quién vive en mí? Jesús. Entonces vuelvo a decirle, ¿qué ha tratado el ser humano hoy? Ha tratado de rehabilitar, porque esa es la palabra. Ser humano ayudando al ser humano, rehabilitando. Vamos a la cárcel a rehabilitar. Todos coinciden de que no funciona así. En la escuela, en el liceo, ¿qué está pasando? Yo le decía a algunos técnicos, ¿qué pasa si hoy hay más información, más talleres sobre violencia, hay más leyes, hay tobillera, hay más cosas, pero hay más muerte, hay más violencia? La respuesta es que porque la mujer se emancipó, se ha rebelado, que no sé qué. Yo creo que lo que el ser humano le pasa hoy es esto, la inteligencia emocional. Ahora hay que pensar con las emociones. Las emociones son muy importantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo te sentís? Pobrecito de mí, ando tan mal. ¿Por qué? Porque tú sos importante. Y ahí apelan a tus emociones. Emociones viene del latín movere, es moverse, y el prefijo e significa un objetivo, es moverse hacia, eso es emoción. La emoción, fíjese que en el origen Dios la pone para que nosotros nos movamos, primero para huir del peligro, pero también la emoción viene para ayudarnos en el crecimiento, en el avance. Entonces usted dice, pastor, pero entonces es buena la emoción. Claro que es buena, pero el problema está en que el ser humano hoy ha intentado construir la sociedad, las naciones, la familia a través de la emoción. ¿Cuál es la propuesta de Cristo? ¿Cuál es la propuesta del cristianismo? Deja que Cristo gobierne. Coloca en tu trono a Jesucristo, colócalo ahí. Y ahora verás cómo tu vida va a empezar a funcionar. ¿Qué decía Goleman de esa inteligencia emocional? Yo ya se lo leí, lo repito. Capacidad de motivarse a sí mismo, perseverar a pesar de las frustraciones, controlar impulsos, regular los propios estados de ánimo, controlar la angustia, empatizar y confiar en los demás. ¿Quién puede hacer esto? Yo digo chocolate por la noticia. Los cristianos hace 2000 años que lo hacemos.
¿Cómo lo hacemos? No predicando una religión, predicando que Cristo ocupe su lugar en mi vida y una vez que la ocupa, Él me va a llevar. Y acá aparece lo que hemos venido diciendo por varios meses. En esta prédica donde estamos enfatizando nuestros tiempos, ese encuentro con Jesús y dejar que Él guíe nuestros pasos, caminar con Jesús. No es colgarlo en el cuello una crucecita y decir, acá lo llevo a Cristo. No, eso no es. Eso es un crucifijo, eso no sé lo que... Pero cuando usted dice tengo a Cristo es porque usted le dio el lugar a Cristo. Cristo ahora lo va a ayudar, Cristo le va a alentar. Y aparece acá la palabra dominio propio. Y yo quiero leerle allí en 2 de Pedro, fíjese lo que Pedro va a decir en el capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo apela muchísimo al conocimiento, apela muchísimo a la mente. Dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese, a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Poder de Dios. Es el poder de Dios que va a reformar una sociedad. La iglesia que solo viene por el espectáculo, la iglesia que solo le gusta la música, la iglesia que solo le gusta el show, la iglesia que solo grita y dice aleluya. ¿Por qué? Por la emoción que siente, por la alegría, por decir qué bien que me siento acá. Y no estoy en contra de las emociones, ni estoy en contra de la música, ni hermosear el salón, ni tener mejores baños, ni tener aire acondicionado. No estoy en contra de eso porque nosotros lo hacemos, porque queremos que usted esté cómodo. Pero yo no quiero predicar y dejar de predicar la transformación que viene a través del poder del Espíritu Santo. No quiero dejar de predicar la cruz de Cristo. No quiero dejar de predicar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Hoy en algunas ciudades grandes le dicen a los pastores, no hables mucho de la palabra pecado porque la gente se te va. No hables mucho ahora del matrimonio porque todo el mundo anda peleado, divorciado. No hable esas cosas. No hable mucho de los niños, déjalo, porque hoy vos sabés cómo está. Y mucho menos hables de los jóvenes. Y entonces, ¿qué voy a predicar? Tendríamos que arrancar prácticamente todas las hojas de la Biblia. Porque si usted lee, como yo le decía, con los ojos de hoy, usted se va a dar cuenta cuán actual es la Biblia. Pero también se va a dar cuenta la solución que tiene la Biblia. Y yo quiero seguir predicando este evangelio, el que transforma una vida, el que transforma una familia, el que transforma una sociedad. Y es ahí donde la iglesia debe incidir en la sociedad. La iglesia de hoy que no incide es una iglesia que está fría, es una iglesia que no entiende a Dios, es una iglesia que solo viene, ¿por qué? Porque me siento feliz. Si alguien le pregunta allá afuera, ¿por qué vas a la iglesia? Usted puede dar muchas respuestas, pero no espero que no dé solo la respuesta, ay, me siento tan bien. Claro que usted se siente bien, espero que sí, por eso también viene, pero esa no es solo la respuesta. La respuesta tiene que ser porque yo entendí el propósito de Dios, porque yo entendí que Dios me llamó, yo entendí que mi vida ha cambiado, que sin Dios, ¿qué sería de mí? Yo le estaba diciendo a una familia estos días pasados que frente a algunas luchas, lo primero que hacen es abandonar a Dios, cuando tiene que ser al revés. Si usted está feliz, tiene todo en su casa, está todo feliz y viene a adorar a Dios, fenómeno. Pero cuando viene una dificultad y una lucha, hay gente que lo primero que hace es dejar a Dios. Y yo me pregunto, ¿qué irracional que es eso? Cuando debería ser al revés. Y nadie está exento de pasar un mal rato, de perder un ser querido, perder un trabajo. Nadie está libre. Pero cuando pasa eso, y nadie está libre de la tristeza y de sufrir y del duelo, pero cuando eso pasa, uno debe en su último agonía, en esa última fuerza que tiene, decir, por lo menos levantando una mano diciendo que alguien me ayude, oren por mí, que mi fe no falte.
Pero dejar a Dios, dejar la iglesia, dejar los hermanos, cuando justamente arrecian los problemas, yo no lo entiendo. O la persona no entendió. Porque decía, qué bien que me siento, qué feliz. Pero cuando no vino el momento de no estar tan feliz, cuando vino la dificultad, dijeron, este no es mi lugar. Yo sé que esto va contra las leyes del marketing. Yo sé que esto corre gente. Jesús no se preocupó por correr gente. Un día predicó y se le iban todos. Hasta los discípulos dicen, ¿y ustedes se quieren ir también? No, dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, ¿por qué lo seguía la gente? ¿Por qué seguían las multitudes a Jesús? Por el beneficio que obtenían. Jesús a veces se cansaba de eso también. Gardner dice de esa inteligencia interpersonal, que es la inteligencia de convivir, y la inteligencia intrapersonal, esa que me hace ver a mí mismo, de entenderme. Cuando el cristiano desplaza el yo y coloca a Cristo, mire, su vida es lo que debió ser siempre un cristiano. Eso es un cristiano. Un cristiano no es el que viene a las reuniones, lee la Biblia, anda con la Biblia bajo el brazo. Eso no es solo, el cristiano hace eso, pero no es solo eso. El cristiano es el que tiene a Cristo que gobierna su vida. Pero hoy esto enloquece, y sobre todo a los estudiantes que tienen que ver con las ciencias sociales, los enloquece, porque la filosofía de hoy es justamente al revés. Tú eres Dios, tú puedes, tú tienes a Dios ahí adentro. ¿Pero qué Dios? Tú eres Dios. Nosotros decimos, no, yo no puedo, por eso coloco a Dios, pero el verdadero Dios lo coloco acá adentro. ¿Pero para qué? Para que me oriente, para que me guíe, para que me potencie, para que me dé dominio propio, para que me dé ese esfuerzo. Y eso es lo que transforma la sociedad. Eso es lo que trae el cambio. Tendría más para hablar, pero cierro con lo que Colligan cerraba de un pensamiento de Aristóteles, él pensando en aquellas personas que hace tanto tiempo que dejaron sus enseñanzas. Enfadarse, decía él, conviene con la persona, fíjese este pensamiento que sale de esa inteligencia emocional. Enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Nosotros a veces andamos enfadados de cualquier manera, con quien sea. Bueno, ¿qué le voy a decir? El enfado es una emoción negativa, de intenso poder seductor, porque el enfado te habla. Cuando te enfadás, te enojás, algo adentro empieza a hablarte y se forma un círculo. Anula esa guía cognitiva, te anula el razonamiento, el pensamiento, que conduce a la persona a respuestas que tienen que ver con esas respuestas primitivas de responder violencia con violencia. La gente hoy anda enfadada y a veces no sabe por qué, y por eso responde como responde. Hoy la familia anda enfadada. ¿Pero qué hace el enfado? En ese círculo. Me hace sentir pobre, pobre de mí. Si yo no tengo conmiseración de mí mismo, ¿quién la va a tener? Soy una persona misericordiosa y me cuido. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Hay mucho de verdad en esto. Y yo digo muchas veces lo mismo. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Pero en el otro sentido, en buscar a Dios, en buscar sus principios, en el respeto a Dios. En eso hay que cuidarse. Pero el enfado me va cerrando y va provocando esa emoción negativa, lo que hoy vemos. Gente encontrada, grupos con otros, los famosos grupos minoritarios. Empezaron con unos, después con otros, después con otros. Tenemos la sociedad segmentada. Fulano, si no pensás como yo, entonces sos mi enemigo. Y hemos perdido el respeto por los que piensan distinto. Y yo creo que el Evangelio puede traer paz si nosotros logramos
de verdad tener a Cristo gobernando nuestra vida. Si Cristo gobierna nuestra vida, no vamos a discriminar a nadie, porque Cristo no discriminó. Comía con los pecadores, no participaba ni estaba de acuerdo con sus conductas. Pero ¿qué provocaba a Cristo? El cambio. Fue a comer con un usurero y lo criticaban porque una prostituta le estaba limpiando los pies. Pero ¿qué pasó mientras Jesús estaba con ellos? ¿Cuál fue su influencia? El usurero reaccionó. Jesús no lo criticó, solo comía con él. Vaya a saber cómo expresó su amor a la persona. Que el amor de Jesús lo hizo cambiar. Y dijo, voy a devolver todo lo que estafé a la gente. Y alguno dice, le voy a devolver hasta cuadruplicado. Jesús no le dio con un caño y le dijo, qué horrible lo que haces. ¿Cómo voy a ir a tu casa si sos un usurero, un estafador? No. Justamente fue y su amor lo cambió. ¿Qué pasó con la que encontraron en adulterio? Todos vinieron para que Jesús aplicara la ley, porque Jesús justo había dicho, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y dijeron, ¡sas! Acá lo agarramos. Mujer en pleno acto de adulterio. La ley decía al principio que la pareja en adulterio debía morir. Pero los hombres muy vivarachos, luego con el tiempo pasaron los años y solo mataban a la mujer a pedradas. Era bravo cometer adulterio, que había que tener ganas de cometer adulterio. La pena era brava, la muerte. Y bueno, dice Jesús, a ver, dice, ¿qué vas a hacer? Y Jesús dijo, sí, está bien, si ustedes tienen prueba, si la encontramos en pleno acto de adulterio, fenómeno, dijo Jesús, vamos a aplicar la ley. Pueden apedrearla. Dice, el primero, empiece por el primero. El que no tiene pecado, que empiece. Jesús escribía en la arena con su dedo, dice la Biblia. Vaya a saber que estaba escribiendo ahí, escribiendo. Se agachó, siguió escribiendo. Cuando levanta la cabeza, se habían ido todos. ¿Qué pasó? Dijo Jesús. Se fueron, dice. Porque todos sus conciencias empezaron a decirle, pero tú eres pecador también. ¿Cuántos de los que estaban ahí capaz que anduvieron con esa mujer también? ¿Cuántos habían cometido los mismos actos o peores? Y por eso se fueron. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Transformó el corazón de esa mujer, que estaba condenada a muerte. La mujer ya sabía que estaba perdida, porque esa era la ley. Pero ¿cómo transformó Jesús? Con el amor. No permitiendo cualquier cosa, porque confundimos el amor con permisividad, el amor que todo permite, y hemos equivocado el rumbo. El padre, la madre que hacen todo por el hijo porque lo aman, lo terminan arruinando. El amor verdadero es más que una emoción. El amor verdadero tiene que ver con ese pensamiento, con ese control, con decir que no en ocasiones, con mostrar el camino, con guiar, con producir el cambio. Cuando de verdad tenemos a Cristo, el cambio se produce solo con estar al lado. El otro, de verdad, algo le pasa, porque tú tienes a Cristo y Cristo transforma. Cuando vos tenés una religión, sos duro, sos crítico, estás con el látigo en la mano, sos golpeador. Pero cuando tenemos a Cristo, producimos cambio, porque primero cambiamos nosotros, producimos ganas de cambiar. Por eso la sociedad hoy está tan confrontada. Por eso uno, ¿por qué el que roba quiere? Claro, usted dice es un delincuente, pero hay un porqué, hay toda una historia. Pero si le amáramos como debemos amarle, Cristo produciría el cambio. Hoy la iglesia, yo creo que tiene la más grande responsabilidad que capaz que en otros tiempos, que es decirle al hombre, a la mujer de hoy,
Cristo puede traer paz a tu vida, puede traer paz a tu familia y puede traer paz a esta sociedad. Esa responsabilidad está en nuestras manos. Tenemos que hacerlo. Hablábamos acá de esa empatía, de cómo ver al otro y pensar en el otro. Dios nos dio la oportunidad de vivir y una sola vida, después la eternidad. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Administrar los tiempos es administrar la vida. Cuando se la dejamos a Cristo, Él nos ayuda, nos muestra el camino. No sé si coincidís o has coincidido, o tal vez poco y nada, pero lo que esperamos de todo esto es que tú puedas abrir tu corazón a Jesucristo. Jesús de verdad puede traer el cambio que tanto necesitas. De verdad el Evangelio puede producir el cambio. Tal vez tú estás desanimado, tu propia familia está partida, no entiendes cómo la sociedad está tan confrontada. Yo lo que puedo decirte es que los cristianos tenemos una altísima responsabilidad y pedimos perdón a la sociedad de hoy, porque tal vez no hicimos lo que teníamos que hacer en el tiempo correcto y tal vez hemos estado muy entretenidos en nuestros propios problemas. Pero queremos decirte que Dios te da una oportunidad. Dios te ama mucho. Jesucristo te amó tanto que dio su vida por ti, para que tú tengas la oportunidad de vivir otra vez. Dale la oportunidad a Dios. Deja que Dios te abrace. Yo quiero decirte que puede haber un tiempo distinto para ti, que puede haber una vida distinta para ti. Dale la oportunidad a Dios. Queremos bendecirte de todo nuestro corazón. Si gustas, están nuestros teléfonos, podemos contactarte y quisiéramos ir a tu casa a tener las 3 bendiciones. Le llamamos 3 bendiciones, una por semana vamos a tu casa y ahí en cuestiones de pocos minutos oramos por ti, por tu familia, por tu casa, por tu vida. Y después veremos. Si querés seguir caminando con nosotros, podemos ayudarte. Pero sobre todas las cosas, busca a Dios. Dios te ama. Te bendigo, bendigo tu familia y hasta la próxima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y creó árboles que den sus frutos con semillas. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, todo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Regresando a casa.